Nata. Sí, señor Vicini, usted habló sobre la importancia del deporte, la educación, originalmente sobre la creación de líderes. Yo me gustaría que usted me hablara un poquito sobre eso y el CRESO en cifras. ¿Cuántos atletas tiene? ¿Cuál es la inversión? ¿Y cuál es el techo? Okay. Bueno, educación y deporte para mí son íntegros. Si nosotros nos remontamos al nacimiento del movimiento olímpico moderno, que este señor representa aquí porque es miembro COI, miembro del presidente del Comité Olímpico Dominicano, el Barón de Coubertin, que es el fundador de los Juegos Modernos, era educador, él era maestro. Él veía que la manera, el deporte era una parte íntegra de la educación. Entonces yo creo que hacer el brinco a educación y deporte y el requerimiento que nosotros tenemos, que los atletas se eduquen, es importante. El deporte es educación, es trabajo en equipo. Y de hecho, inclusive también los deportes como el de Víctor, que es un deporte donde él es individual, pero también es en equipo, pero hay un equipo detrás, claro, que son los entrenadores, los médicos, los psicólogos, todo el mundo, que es ese personal que lleva a estos atletas y los acompaña para que puedan hacer su labor y lucírsela. Hay mucho trabajo detrás y por eso es que a veces no es decepcionante, pero me pongo triste cuando dicen fallaron, no llegaron, pasó esto. Señores, no es el efecto de la varita mágica. Esto no pasa. Víctor no llega con una varita, llega con su esfuerzo, obviamente. Eso es, yo diría el 70, 80%. Pero todo no pasa por varita mágica. Él tuvo que clasificar, y va a tener que volver a clasificar. Y eso, señores, clasificar es lo más difícil del mundo. En muchos casos, señores, clasificar hasta a veces es más difícil que ganar una medalla. Tú lo sabes, ¿no es así? Entonces, a veces nos perdemos. Entonces, la educación, el deporte para mí son clave. En cuanto a los atletas que tenemos ahora mismo, son 92 atletas. 92. En 15 disciplinas. 15 disciplinas. Y hemos invertido en el presupuesto anual en dólares son... Desde la creación a la fecha, incluyendo los 2 años que no se llamaba CRESO, que era el... No, se llamaba CRESO, pero era financiado por iniciativa, exacto. A la fecha es $11.850.000 desde el inicio hasta la fecha. Se dice, o sea, rápido. 12 millones. 12 millones. 12 millones de dólares. Incluyendo, eso incluye gasto deportivo, gasto educativo y gasto administrativo. Sí, recuerden que una gran parte se lo lleva también el gasto educativo. Por ejemplo, nosotros este año, del presupuesto de 69 millones de pesos de 2018, 50 es gasto deportivo y 15 es gasto educativo. O sea, hay un componente importante de gasto educativo. Y hay casos importantes de educación. Luyelín Santos, Gabriel Mercedes. No nos olvidemos de Gabriel. Gabriel fue parte de CRESO integral. Y Gabriel, que fue parte de la inspiración de don Felipe, cuando comenzó el programa, Gabriel había suspendido sus estudios. Y la primera encomienda que me puso don Felipe, aquí todo el mundo tiene que estudiar. Y cuando hablamos con Gabriel, y no, yo voy para la universidad. Y fue para la universidad, y miren hoy dónde está Gabriel Mercedes. Dando conferencias, se pasa todos los meses dando conferencias en el mundo. Porque ese liderazgo en el deporte lo ha traspasado al liderazgo post-deporte. Y eso es la meta. Y eso es lo que hay que mantener. A todos estos grandes personas, hombres, mujeres, jóvenes, hay que continuar apoyándolos en ese sentido y por eso lo queremos preparar para esa carrera post-olímpica, post-atlética, vamos a llamar, porque son los líderes. No podemos, tenemos que evitar que pasen al olvido. Tenemos que mantenerlos en el medio para que sepan, para que inspiren a la próxima generación. Señores, no solamente aquí pasa en los Estados Unidos, pasa en las grandes potencias. Los atletas olímpicos en muchos casos pasan al olvido. Así es. Y viven en condiciones precarias también. No es solamente aquí, señores, no es solamente en este país. Entonces, esa es parte de la misión de nosotros, tratar de que puedan transicionar a una vida productiva postatlética. Y por eso la educación es base. Yo veo el deporte y la educación, para mí son uña y carne. Son juntos, es parte de lo mismo. Yo me eduqué en un colegio benedictino en los Estados Unidos, la dicha de ir ahí, los hijos míos también, un colegio de monjes benedictinos,
donde había que hacer deporte. Todos los semestres, los trimestres había que hacer deporte. En la primavera, tenis o atletismo, en el otoño, fútbol americano, en el invierno, basquetbol, y había que hacerlo, y era obligatorio. Y todavía lo es hoy en día. Eso es parte del carácter, de crear personalidad, de crear liderazgo. Así que ¿Qué tiene que tener un atleta para formar parte del CRESO? ¿Tú quieres contestar esa pregunta, Manuel? Que es una pregunta técnica. Lo primero es, como explicaba, te voy a explicar el modelo. Perdona, esa es buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Te voy a decir ahorita por qué, después que él conteste. El modelo que nosotros nos fijamos para crear CRESO fue el de ADO de España. Que el empresario pone el dinero y va directo al atleta. ¿Qué pasó con ese modelo? ¿Cuál es el problema que hay en España? Que muchas veces el atleta había una cierta rebelión porque recibía el dinero. Sistema, y recuérdate que muchas de las clasificaciones de los deportes no son por el atleta, son a través de la federación. El levantamiento de pesa tiene 6 cupos para la competencia y el levantamiento de pesa decide cuáles son los atletas que van, taekwondo, etcétera. Entonces nosotros quisimos crear un modelo en el cual viniera todo como una columna vertebral de arriba abajo. Los empresarios dan el dinero a CRESO. CRESO lo divide en 2 entidades: Comité Olímpico Dominicano para la parte deportiva y Fundapec para la parte educativa. Comité Olímpico Dominicano lo divide en base a una planificación técnica que hace el comité técnico en las 15 disciplinas, y esas 15 disciplinas presentan un proyecto en el cual dicen, mira, para tal atleta yo tengo X viaje. Por ejemplo, en el caso de Víctor Estrella, Federación de Tenis presentó un cronograma en el cual Víctor Estrella necesitaba X inversión, Roberto sí tal inversión, Bebo Hernández tal inversión. Te voy a dar el teléfono. ¿Cómo se escogen entonces los atletas? La misma federación es la que propone, cuando hace esa planificación, cuáles son los atletas que quiere para ese ciclo olímpico, porque se invierte por ciclo olímpico. Y el comité técnico hace una evaluación y dice, si esos 10 atletas que está proponiendo el karate son los 10 atletas que tienen la proyección, o no, esos 10, hay 9 que sí, hay 1 que no, pero le faltó tal. Y el comité técnico es que hace esa evaluación. Eso se hace justo al principio del ciclo, hace 2 años, en 2016. Y ahora, luego de Centroamericanos, se hace una revisión para los últimos 2 años, en el cual puede que algún atleta cambie o no. Y lógicamente los atletas, la condición para mantenerse, 1, fajarse y estudiar. Yo quería agregar algo. No hay una de las condiciones que pusimos nosotros y se lo comunicamos a Luisín, a todo el mundo, a todas las federaciones: no hay vaca sagrada. Si alguien deja por razones de que no está rindiendo como tiene que ser, o deja de ir a la escuela, o deja de estudiar, sorry. Y le hemos dado tarjeta amarilla a varios atletas. Y hemos tenido casos de... Y a varias federaciones también le hemos dado tarjeta amarilla, en el sentido de que ponte en órbita, porque si no, no. Y han habido atletas, a mí me sorprendió el caso, no me recuerdo quién era, de una de las atletas que entró, que quería pertenecer al CRESO, era una atleta de alto rendimiento, pero había dejado el colegio, la escuela, no es así, en secundaria o algo, y volvió, y él se graduó del colegio. Sí. Entonces eso motivó que volviera ella al colegio. No, pero el mismo Luyelín tuvo que acabar el colegio cuando comenzó antes de Londres, se inscribió después de Singapur, se fichó luego de Singapur, entró en CRESO, le dijimos, pero tiene que estudiar, acabó el colegio y después de Londres se va a Mayagüez y hace la Universidad de Mayagüez. Es importante. Yo dije que era buena pregunta porque no lo va a decir. Varios, Dominican Republic, ¿verdad? Cabildeo, varios llegaron a Vicini. Mira que mi hijo, que mi primo, mi sobrino es bueno, amigo personal, es bueno para entrar a CRESO, y el señor le decía, lo lamento. Comité técnico. Esa pregunta tiene válido. Tú no tienes idea la cantidad de gente que se han cabildeado base al dominicanismo, ¿verdad? País de los enllaves. El país de los enllaves. Ninguno ha entrado por enllaves. Y familiares míos, señores, familiares míos me han mandado, dime, mira que mi amigo de cosas que lo pongan. Yo dije, pero espérate, ¿tiene capacidad? Bueno, pero que lo pongan.
Sobre todo en los deportes élite. En los deportes que entrenamos afuera. Y al final, creo que hubo uno que sí, porque tenía capacidad, pero hubieron 2 o 3 que... Señores, muchísimas gracias. Nada más 30 segundos de abuso, 30. Porque la experiencia de ustedes me motiva a ayudar en eso y se lo comento porque ustedes nos ayudan en eso. En primer lugar, agradecer al Medio Diario Libre la cobertura que le ha dado a los juegos. Gracias, señor. Sinceramente, usted no sabe lo que esto no debe de ser, y el internet existe. Cuando los muchachos veían la portada, salimos a la portada, yo y como no pude traer un racimo de guineo, porque dicen que las cosas aquí se compran, yo no sé lo que yo le puedo brindar, un vaso de agua, pero eso que ustedes hacían, porque los atletas viven y sufren, claro, y siguen eso. Claro. Entonces yo no quería dejar eso. Además ustedes hicieron una serie de análisis y una serie de felicitaciones que vienen. Yo sí recibí un mensaje del director del periódico que dice, vamos a llegar a 100. Y me quedé callado. Fue de los primeros mensajes que recibí, porque la presión no nos daba. Entonces miren lo siguiente, he escuchado la pregunta que hiciste, Natanael, sobre relación a la inversión es interesante, pero al nivel como ustedes los analizan, el compendio, y una cosa que dijo bien, entre 15 deportes, esa inversión que hace es gigantesca, porque desaparece el tema de la incertidumbre y tú tienes garantía. A los muchachos de gimnasia que van a esas Copas del Mundo y se catapultaron y son líderes, atletas mundiales, le hubiese sido imposible por el presupuesto que hay que repartir entre muchos. Y a la federación, entonces tenía que seleccionar para ir a clasificatorio y no ir a esas copas. Ahí es que está el dinero de Crespo. Y hay deportes que ustedes lo saben, que se acumula por ranking, por puntaje. Y en los deportes de combate, ¿sabe por qué taekwondo está ahí? Porque en la medida que termina con un buen puntaje, eso se refleja en la llave de los Juegos Olímpicos, porque entonces tú vas en una mejor llave. Claro. Porque si te toca un grande de principio, te llevan. Ese es el valor de esa inversión que no se ve, no se puede cuantificar. Entonces esta es una nación que le gusta mucho ver cuánto dieron. Ah, pero lo que dan es esto en comparado con otros, no. ¿Cuánto se da la calidad de eso? Lo mismo que la quinta posición. A que nosotros quedamos la quinta posición, esa era la que estábamos. Y le vamos a pasar por 4, vamos a borrar del mapa a México. Que yo sepa, cuando yo vivía en Baní, la ciudad federal México era 20 millones. Sí. Solo la capital era más que nosotros. Entonces miren qué pasa. Mídanme por lo que ustedes hicieron, por el resultado. El país que más creció fue República Dominicana. Eso es lo que hay que festejar. Hay 3 formas de medir. Y ustedes lo manejan muy bien. La primera, por la cantidad de medallas. La segunda, por la posición, que es la que vale. O la tercera, por la comparación entre uno y otro. ¿Qué pasó en los Juegos de Veracruz? Puerto Rico ganó más medallas que nosotros. Ganó 87 y nosotros 77. Pero ¿quién quedó en quinto lugar? Nosotros. Puerto Rico ganando 87 medallas quedó en séptimo. Porque lo que vale es la calidad de la medalla, los oros. Mídeme por el oro. Entonces, hay 3 formas de medir. Cantidad, el oro o la posición. Entonces, esas 2 te dan la posición. Al final, cuando yo me escondo, que Bienvenido me dice que yo soy marrullero, y es verdad, cabaloso, para dar la posición, es verdad. Cuando me preguntan la posición, porque esa es la que vale. Entonces, nosotros fuimos a buscar la quinta posición y la conseguimos, que es la que nos corresponde. Ese es nuestro primer lugar. Ahora, ¿cómo tú coges la quinta posición? Con esos oros. Y por eso tuvimos 2 días por encima de Venezuela. Entonces, mídeme, 4 días, mídeme en ese lugar. Entonces, si nosotros conseguimos el 39% como mayor crecimiento de todos los países, incluyendo el que ganó los Juegos, que fue México, tuvimos mejor resultado que México y que Cuba. Si conseguimos el 5.º puesto, si conseguimos 25 medallas de oro, 25 veces, el presidente de la República dijo, ¿qué usted espera de la delegación? Que suene muchas veces el himno. Pues eso no. Cuando iban 10 ya yo comencé, presidente, está sonando el himno. Y cada vez, presidente, está sonando el himno. Y arriba de eso,
llegar a 107, entonces, cantidad, calidad y quinto lugar. Mi amigo, hay que celebrar hasta que vuelvan los juegos en Panamá. Muchísimas gracias a don Felipe Vicini, Luis Mejía Oviedo y Víctor Estrella por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.